en La Olla, Sazón Pública, y estamos conversando sobre el tejido, los colectivos, las comunidades vinculadas al movimiento de cultura viva comunitaria. Y desde ese campo cultural y las acciones culturales de artistas, de gestores culturales, de centros culturales, de comunidades culturales, cómo eso permite vincular sentidos de pertenencia en los espacios territoriales, permite vincular distintas temáticas y desde el campo cultural atravesar temas como el de la convivencia en nuestros barrios, en nuestras comunidades, permite vincular el tema del uso y el manejo del espacio público, el manejo de la infraestructura estatal, que en muchos casos se construye con mucha fuerza desde los municipios, desde el gobierno central, pero luego queda una infraestructura vacía, sin demasiado uso, cuando eso podría generar toda una dinámica, una articulación con la comunidad, con el barrio. Y estábamos hablando que ese tejido de cultura viva comunitaria ha generado propuestas hacia la sociedad y hacia el Estado. Y eso le ha permitido ir tejiendo posibilidades de reconocimiento desde el Estado. Silvia, ¿tú sientes que el Estado está reconociendo las experiencias de cultura viva comunitaria? ¿Qué se ha estado avanzando en ese reconocimiento, en esas articulaciones? O retomo una palabra que decía Santos al cerrar el anterior capítulo, programas de cultura viva comunitaria. Yo creo que el Estado como Estado todavía no. Sin embargo, a nivel de municipio en La Paz, en la gestión 2014, sí ha habido un avance significativo porque el municipio lanzó una convocatoria abierta a proyectos de cultura viva comunitaria y tuvo un apoyo bastante interesante a más o menos 5 o 6 proyectos de cultura viva comunitaria. Y eso ha permitido no solo visibilizar muchas acciones y muchas personas y artistas que están trabajando en este sentido, sino también el pensar que sí, esto puede crecer y que se puede consolidar a través del trabajo en redes, no solo ese trabajo interbarrial, digamos, o interproyectos, sino realmente hacer un tejido mucho mayor. Entonces esperamos que este apoyo del municipio no solo se sostenga, sino que podamos hacer crecer esto, porque hay que recordar, y yo lo hago constantemente, que hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el acceso de todas las comunidades al arte y a la cultura como un derecho fundamental. Entonces creo yo que esto no puede ir lejos de cualquier política cultural del Estado. Pero creo que en ese sentido el municipio de La Paz es pionero en apoyar iniciativas de cultura viva comunitaria. Ahora, eso significa que el Estado, el municipio también es parte de la estructura del Estado, el municipio reconoce de alguna manera que estos grupos autónomos independientes hacen una labor cultural y gestionan la labor cultural, y para dejar muy claro a la gente, eso significa que un programa transfiere recursos desde el gobierno municipal, desde el Estado, aunque no sea transferencia directa, pero permite el acceso a ciertos recursos para que estos grupos mejoren su trabajo cultural en un determinado barrio. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo evalúas ese primer proceso de reconocimiento desde el gobierno municipal, pero también este potenciamiento, digamos, a través del uso de recursos municipales para que estos grupos puedan generar justamente procesos de cultura viva comunitaria en algunos barrios de La Paz? Bueno, te puedo hablar de mi experiencia directa, ¿no? Yo decía en principio el Estado como Estado en sí, ¿no? En el sentido de que no hay una ley marco de culturas, no estamos adscritos a una política cultural estatal, sino que ha sido como una iniciativa particular, muy puntual y muy específica del municipio, que ojalá se vuelva una política de Estado o que esté incluida en la ley de culturas, ¿no? Entonces, dentro de nuestra experiencia directa, hemos sido nosotros los que nos hemos acercado al municipio para presentarle un programa de dinamización en barrios de verdad de las casas comunales. Y sí hemos tenido total apertura y hemos tenido incluso el apoyo de juntas vecinales y de gente de barrios de verdad, y el Estado se ha involucrado a través del municipio de La Paz de forma muy contundente, digamos, en este proceso. Pero no hemos visto todavía que esa articulación está consolidada, porque la respuesta en sí del barrio está muy dispersa. Hay iniciativas por ahí individuales, hay demandas
de algunos sectores, pero hay mucho desabandono de la demanda juvenil. En muchos lugares los jóvenes nos han dicho no nos escuchan, no nos atienden, no sabemos a quién pedir, no sabemos a quién acudir. Y anecdóticamente, por ejemplo, un día preguntamos a un niño, ¿tú sabes de quién esta casa? Es esta casa, fomentando justamente que ellos se sientan dueños de su casa comunal, dueños de su territorio. Y nos decían, sí, es del señor Gómez, por decirte, que era el señor, el de la junta vecinal, que guarda ahí a veces sus ladrillos, que guarda, pero tienen esa visión de que esa casa no les pertenece, no es de ellos. Entonces no hay ese posicionamiento territorial sobre estos pocos espacios que el Estado está generando. Entonces, de alguna manera creo que es algo que hay que construir ese puente y esa apropiación del barrio, de la comunidad, de estos espacios. ¿Cómo ves, Santos, esta relación con el Estado, el movimiento, el tejido de cultura y vida comunitaria está logrando avances, impactos, reconocimientos? ¿Cómo evalúas tú esto? ¿Qué avances hay? Yo creo que en el lenguaje tuyo, el gobierno central, creo que tiene todavía una intuición sobre el tema, ¿no? Sobre el tema cultural en general, ¿no? De hecho, va a costar y va a demandar todavía un tiempo eso sobre lo que hablaba, sobre la ley marco de culturas, sobre una comprensión amplia sobre el campo cultural, ¿no? Pero ya si vamos bajando de nivel, gobiernos departamentales o gobiernos locales, municipales, creo que algunos han tomado algún tipo de delantera, intuyendo que es un programa, una temática de gran potencialidad, ¿no? Porque si uno mira cuáles son los desafíos del país, los problemas departamentales, locales, creo que cultura vida comunitaria sobre los sentidos y ejes que trabaja tiene una enorme potencialidad. Y creo que en ese sentido el Estado todavía tiene intuición porque el beneficio, porque siempre se mira en términos de inversión y resultado, digamos, ¿no ve? Y creo que por esa lógica creo que no hay una apuesta por cultura viva comunitaria, excepto algunos gobiernos municipales, y creo que en ese sentido, en el caso de La Paz, o esta posibilidad que se abre en el Alto, pero alimentada creo también por el reconocimiento de esta experiencia en países vecinos, para poner un ejemplo simplemente el de Colombia. Creo que esa experiencia está permitiendo también darle una oportunidad o abrir, entender cuál es la importancia de apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Así como mencionabas, hay en La Paz sobre todo una linda infraestructura, cosa que en el pasado no existía, pero no se está dando la utilización de estos espacios. Pero para que funcione eso necesitas también dotarle de recursos y dotarle en la gestión, ¿no?, de que sean esos dinamizadores que existen en los barrios, y que creo que ahí pasa por romper también la lógica de los gobiernos municipales en términos de la gestión municipal, porque no solamente se trata de contratar a alguien y que ese alguien desarrolle una actividad cultural, sino cómo esos gestores culturales del barrio pueden dinamizar estas distintas actividades. Creo que en ese sentido, en el gobierno central, creo que todavía hay impresión, en algunos municipios hay mejor o mayor claridad sobre el tema, pero creo que estamos hablando de una potencialidad enorme que nos corresponde a nosotros, por lo menos, empujar esto. Silvia decía al arrancar el programa de que se trata de un movimiento continental, con experiencia continental, no solo en el país, no solo en una ciudad. Y Santos decías, para citar un ejemplo, Colombia, pero claro, la gente que está escuchando y viendo dice que será ese ejemplo de Colombia. ¿Puedes colocar algunos ejemplos de estos avances también en términos de políticas, de articulación con los estados, de este reconocimiento de las experiencias de cultura comunitaria en otros lugares en el continente? Sí, quizás los más llamativos es Brasil y es el caso colombiano, ¿no?, donde el Estado ha hecho una apuesta, pero no ha venido desde arriba, sino desde abajo, ¿no?, desde las organizaciones culturales que han peleado este reconocimiento de este programa.
el Estado, en vez de ser la competencia de estos actores y gestores culturales, descentra recursos para fortalecer esto que ya existe, a estos dinamizadores culturales. Y entonces se ha reproducido y se ha potencializado todas estas articulaciones, ¿no? Entonces, en ese Brasil sentido, incluso ya hay una ley de cultura hay viva. una ley de culturas. En algunos... No de cultura, sino específicamente cultura viva. Cultura viva comunitaria, ¿no? Cultura viva, así se llama, cultura viva. Aquí en Bolivia sí se llama cultura viva comunitaria. Y algunos gobiernos municipales también han logrado aprobar leyes de cultura municipal vinculada a cultura viva comunitaria. Y en el caso colombiano menciono esto porque Medellín, una de las ciudades, y otra ciudad, Bogotá tiene un programa de cultura viva comunitaria. Lo que más salta a la vista es que estas ciudades con un fuerte nivel de violencia por la situación de Colombia, la implementación de estos programas a cargo de gestores y actores culturales ha logrado desactivar los niveles de violencia y son una suerte de bandera ahora de estos países. Pero en el caso nuestro no solamente es un tema de violencia que sí está presente, tiene que ver otra vez con lo que queremos construir, ¿no? Un país, unas ciudades que puedan convivir entre distintos sujetos sociales, distintas culturas, que se genere convivencialidad. Por eso digo, creo que nuestros desafíos, rescatando toda esa experiencia de afuera, es decir, tienen una enorme potencialidad. Mario, al respecto, pero habría que ver por qué. ¿Por qué ha pasado eso en Medellín y por qué en Colombia se ha logrado ese nivel? No sé el número exacto, pero sé que la inversión que tiene de apoyo en recursos económicos al desarrollo de estos programas de cultura viva comunitaria y en general el presupuesto asignado a cultura en Medellín es tal vez el más alto que hay en América Latina, uno de los más altos. Una de las demandas de los actores culturales ha sido 1% al menos de los presupuestos nacionales y de los presupuestos de cualquier nivel estatal, 1% al menos de esos presupuestos para cultura y 0,1% para cultura viva comunitaria. Medellín, nos contaba la gente que estuvo en la historia de eso, arrancó y dijo por voluntad política, no 1%. Empezamos con 5% y pasó al 7, al 8% para grupos de cultura viva comunitaria y los programas culturales en Medellín. Es decir, pasa también por una voluntad política, como decía Silvia. Un elemento más que nos va a ayudar al tercer segmento. Decía Santos, no queremos que el Estado compita con estos grupos, sino los dinamice. Un ejemplo de esa competencia, cantidad de grupos haciendo esfuerzos por hacer talleres de formación, un festival, actividad cultural en un barrio con pocos recursos económicos directos. Viene el Estado, que puede tener muchos recursos, que son recursos públicos de todos y de todas, y se monta un tremendo festival, porque puede pagar artistas, caché, equipo, lo sé que fuera, transferir recursos para ese trabajo cultural. Y entonces el Estado se monta festivales y a eso que estaban haciendo los grupos vinculados a la comunidad, haciendo gestión desde la comunidad, se los mata porque no pueden competir luego contra el Estado. Y el Estado, en vez de competir contra ellos generando más festivales así, se trata más bien de potenciar lo que hacen. Silvia, por ejemplo, es parte de una articulación a partir de Telartes en una comisión de trabajo, red de festivales, y una 50 de festivales ahí se articulan y son festivales independientes. ¿Cómo se potencia eso y no se compite? Pero eso lo vamos a hablar en términos un poco ya de desafíos que nos está desafiando el Día de la Cultura Viva Comunitaria. En ese entorno estamos discutiendo y conversando aquí en La Olla. Vamos a una pausita y ya volvemos con La Olla.